Muy bien, pues tenemos ya en esta mañana esta nueva clase sobre el libro de Esdras y vamos a entrar en el capítulo 3 que nos habla de lo que es la restauración del culto de los que vinieron del exilio y también cómo empezaron con los cimientos del templo. Y este capítulo 3 es crucial en este libro, exponiendo un momento de profunda renovación espiritual y comunitaria para el pueblo judío que regresa del exilio. En el capítulo anterior, que ya nos lo dirá José, el escritor presenta largamente el censo del pueblo y de los oficiales del templo, pues es necesario constatar que había pueblo que llegó a Jerusalén y que esto es historia y no una bonita novela ficticia. Cuando nos encontramos con esos capítulos que nos resultan un tanto tediosos, como ocurre en los libros de crónicas, por ejemplo, de tantas genealogías, nombres, números, lo que en principio nos puede parecer que podría sobrar, o que no fueran tantos, el Espíritu Santo sabe lo que hace. Y sabe que esto es vital para que quede constancia de que esto es algo histórico, que no es una cosa bonita de una historia que a alguien se le ha ocurrido contar. Esto es historia, y todas las genealogías y todos los nombres que aparecen ayudan a que se nos quede grabada esta realidad todavía mucho más. Y aquí se marca el comienzo de la reconstrucción también del templo en Jerusalén, un proyecto que simboliza no solo la reconstrucción física de un espacio sagrado, sino también el despertar espiritual y la reconstitución de una comunidad que había estado en desorden. Aquí aparecen temas como la adoración, la unidad y la restauración. La importancia de este capítulo radica en su representación, como he dicho, de una comunidad en proceso de renovación espiritual y comunitaria. No se centra entonces el autor en los procesos de asentamiento del pueblo que regresa, sino que lo prioritario es la relación con Dios, porque sin esta relación Israel no tiene verdadera identidad. Sería un pueblo más, como tantos otros que habría. Vamos pues a empezar ya la primera parte de este estudio, lo que tiene que ver primeramente con la restauración del altar y del culto. Y dice que cuando llegó el mes séptimo, empieza el versículo 1. El mes séptimo en Israel era el gran mes de las fiestas. Si se va al capítulo 23 de Levítico, donde nos exponen todas las fiestas, todo lo que se tiene que guardar, en el mes séptimo, el primer día de ese mes, ya estaba la fiesta de conmemoración con trompetas, la primera fiesta que se encuentra allí. Después, en el 10º día, está la fiesta del día de la expiación. Bueno, fiesta, era un día de recogimiento. Más bien habría que hablar de, como decía el Señor, de preparar el corazón para dolerse por los pecados y por todo lo que había sido infidelidad respecto a Dios y sus mandamientos. Eso en el día 10º, el día de la expiación. Y luego, 5 días después, en el 15º día, la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas importantes que había en este mes. Así que era el mes apropiado para convocar a todo el pueblo y reedificar el altar, para así reiniciar el culto a Dios, tal como lo dispuso en la ley que dio Moisés, en la ley mosaica. Esto era alentador, pues en una época de escasos recursos y mucho trabajo por hacer, tomaron el tiempo y el dinero para observar los mandamientos de reunirse en Jerusalén para las fiestas señaladas en la ley de Moisés. Y dice el versículo 1 al final, que como un solo hombre, manifestando un mismo sentir, una misma visión. Y todos de acuerdo en que hay que adorar a Dios tal como estaba dispuesto entonces. Y a nosotros hoy en día se nos llama igualmente a tener la misma actitud. Si vamos a Filipenses, un texto que seguramente recordáis, capítulo 2 y versículo 2, se nos dice que, aquí está diciendo el apóstol Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En referencia, claro está, en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Sintiendo
una misma cosa. Nosotros también somos llamados a estar siempre como un solo hombre, siguiendo en la voluntad y en los propósitos de Dios, tal como está en su palabra. Y aquí Jesúa, o Josadaz, como se dice en otras partes, y Zorobabel fueron los líderes principales en este proyecto de reconstrucción, comenzando su trabajo con la construcción del altar. Ya como explicó José, Zorobabel venía de la descendencia real y si se hubiera mantenido la monarquía sería entonces el rey de Israel, pero como ya estaba destruida y no se permitía que hubiera rey en Israel por parte de la potencia que entonces estaba en ese momento, Persia, pues era y lo dejaban como un gobernador, el que tenía de parte de los judíos más autoridad para estar sobre ellos. Y Josadac pues era el sumo sacerdote, una figura, como sabéis, siempre principal, importantísima también en el pueblo de Israel. Así que de los escombros del templo destruido y sus patios, ahora se levantaba un altar ya listo para recibir sacrificios en el monte del templo en Jerusalén. Antes de que pudieran reconstruir el templo, sabiamente comenzaron con la construcción del altar para holocaustos y sacrificios, porque esto era algo que podían hacer con relativa rapidez y tenía además su importancia espiritual. El altar, como sabéis, era donde se trataba el pecado y donde el hombre común se reunía con Dios, porque ya dentro del templo solo podían entrar los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero ahí, en el altar del holocausto, en el altar del sacrificio, cualquiera del pueblo llegaba, ya sea para un sacrificio por el pecado o un sacrificio de acción de gracias, porque quería agradecer a Dios por la prosperidad que le había dado. Así que esto nos hace entender que el culto a Dios es más importante que su edificio para cultos. La seguridad del pueblo era mayor iniciando el culto a Dios, reconstruyendo el altar, que reconstruyendo, por ejemplo, primero las murallas, si hubieran podido, pero sin tener el altar para dar la honra a Dios. Si recordáis, hay un salmo, que es el Salmo 127, que dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y que si Dios no guarda la ciudad, en vano velan, en vano vigilan los que están de guardia, los centinelas. Bien, pues ahora lo maravilloso, lo maravillosamente paradójico, es que Dios ha podido construir su templo en nosotros, porque antes su Hijo Jesucristo pasó por el altar del sacrificio. Curiosamente, en el plan de Dios, la cuestión no era que nosotros le pudiéramos construir templos, sino que Él pudiera construir su templo en nosotros, vivir en nosotros. Y olvidándonos de esto, muchas veces cuántas discusiones inútiles y estériles, como en algunas iglesias incluso que han podido llegar a discutir por si un adorno como este tenía que estar aquí o tenía que estar allí o allí. Y discusiones encendidas, como si fuera más importante el adorno del local de cultos que el adorno de nuestra vida, con una santidad que le honre a Dios. Con qué facilidad los seres humanos variamos muchas veces la clave de las cosas y la importancia para dar más importancia muchas veces a lo externo, como evadiéndonos de nuestra responsabilidad personal, en este caso de una vida santa que agrada a Dios, y despistarnos con cosas secundarias y que no son en realidad lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que aquí colocaron el altar en el sitio que les correspondía, que esto es lo que da a entender el texto hebreo, cuando en el versículo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base. No es que fuera una base que ellos hubieran hecho ahí, lo que quiere decir es que colocaron el altar sobre el lugar donde estaba. Aún se mantenía la base, aunque el templo había sido destruido, pero el lugar donde estaba el altar era el lugar donde se tenía que volver a poner. Así que colocaron el altar en el lugar que le correspondía. Porque Dios siempre daba órdenes precisas, y las ha dado, respecto a todo lo que se tenía que construir para Él. No se podían colocar cada uno de los elementos del templo donde los hombres quisieran, por ejemplo. Todo tenía un significado espiritual profundo que debían entender reflexionando sobre ello. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 12 y el versículo 11 dice claramente,
y al lugar que Yahvé vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Yahvé, al lugar que vuestro Dios escogiere. No lo podían escoger ellos. Y aquí les estaba hablando en medio del exilio, todavía, o en medio del éxodo, perdón, y cuando llegaron a la tierra prometida, al cabo de un tiempo ya les dijo dónde tenían que poner el templo. Todo tenía siempre un significado muy profundo, muy especial. Cuando tienen que construir el templo en medio del desierto, curiosamente le dice que primero tienen que construir el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego el altar del holocausto y finalmente el atrio. Y bueno, porque esto daba a entender el camino de Cristo y el camino inverso de nosotros. El camino de Cristo porque vino del lugar santísimo, el cielo en la presencia de Dios, para estar aquí en la tierra viviendo una vida santa, manifestado con el lugar santo, y finalmente llegar a la cruz, el altar del holocausto para nuestra salvación. Pero también eso refleja el camino inverso que nosotros tenemos que hacer. Primero vamos a la cruz, al altar del holocausto, para que se perdonen nuestros pecados, para después llevar una vida santa que agrade a Dios, reflejado por el lugar santo, y finalmente acabar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, en los cielos nuevos y tierra nueva. De esta manera Dios les daba a entender verdades espirituales que de otra manera ellos difícilmente podrían asimilar o entender. Y cuando Dios pidió a Abraham como prueba de fe que sacrificara a su hijo Isaac, esto tenía que hacerse en el sitio que Dios también destinó. Fijaros como cuando se lo pide, en Génesis 22:2 le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tierra de Moriah, en el monte Moriah. Este lugar al que Dios dirigió a Abraham, el monte Moriah, luego sería el lugar del futuro templo. El mismo lugar, curiosamente, donde el rey David hizo holocausto y ofrenda de paz para que la ira de Dios se detuviera respecto a la pestilencia que mandó al pueblo de Israel por el pecado de David de hacer un censo, y de esta forma no llegara el juicio a Jerusalén. En este monte, donde la ira de Dios quedó aplacada, recordando a su amigo Abraham, donde ratificó el pacto con él, construyó Salomón el templo. Fijaros cómo se nos dice en 2 de Crónicas 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Abraham tuvo que ir a sacrificar al hijo, donde David hizo el holocausto en la era. Dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, allí donde el ángel se paró y no siguió con la destrucción de Jerusalén. Dios nos lo permitió. Basta ya. Este es el sitio donde yo he ratificado el pacto con mi siervo, con mi amigo Abraham, y mi pueblo tiene que seguir adelante. El hecho de que el ángel, como estoy comentando, enviado para la destrucción, estaba en esta era de Ornán o Araúna Jebuseo, el monte Moriah, donde Dios ratificó el pacto con Abraham, hizo que Dios parara el juicio, como está en 2 de Samuel, capítulo 24 y versículo 16. También se nos dice en el versículo 3 que el miedo de los pueblos de alrededor los motivó a colocar el altar. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé, holocaustos por la mañana y por la tarde. Para de esta manera poder pedir la protección de Dios. Con los sacrificios por sus pecados y ofrendas de paz, mantenían así la relación con Dios y de esta forma Dios podía protegerlos. Y nosotros también, gracias a que la cruz está continuamente presente ante Dios Padre con su Hijo a su diestra, podemos continuamente ser perdonados y recibir la ayuda de Dios frente a todo lo que nos cause temor.
Así pues, al priorizar el altar, los israelitas están esencialmente restableciendo su identidad y relación con Dios, lo cual es fundamental para la renovación de su comunidad, como era necesario. También en el versículo 4 se nos habla de otra cuestión. Celebraron, dice asimismo, la fiesta solemne de los tabernáculos, porque durante esta fiesta se ordenaba a las familias de Israel que acamparan en refugios temporales, destinados a recordarles cómo vivieron sus antepasados durante el Éxodo. Y en este contexto, cuando al regresar a las ciudades destruidas, se vieron obligados a vivir de esta manera hasta que pudieran reconstruir. Claro, llegaron y ahí no había casas, estaba todo destruido, así que tuvieron que estar durante un tiempo pues en tiendas de campaña, más o menos. Pues la fiesta solemne de los tabernáculos para ellos tuvo un significado especial para estos judíos que regresaron a su tierra. Durante su larga estancia en Babilonia, los judíos no pudieron ofrecer ningún sacrificio, ya que esto solo se podía hacer en Jerusalén. En cambio, estuvieron rodeados por una gran cantidad de templos paganos, y los exiliados que regresaron conectan su experiencia presente de restauración con la experiencia histórica pasada de liberación y fidelidad divina. Bueno, y respecto a lo que leemos, por ejemplo, en el versículo 6, que dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, pero los cimientos del templo de Yahvé no se habían echado todavía. Pues qué bueno, que el cimiento para nosotros es Cristo, y ya está echado. No tenemos nosotros que poner cimiento, sino que nuestra vida se asiente sobre Cristo, sobre el cimiento. Así que no se trata de que nosotros tengamos que hacer, como digo, cimiento para nuestra vida espiritual o fabricarlo nosotros, porque nuestra vida ya está cimentada o fundamentada en Cristo, como el apóstol Pablo pues claramente nos dice en 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nosotros, evidentemente, cuando predicamos a Cristo. Y como bien decíamos en un tiempo en el que estábamos, cuando teníamos el local de cultos en la calle Monroy, decían: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos el fundamento, que es Jesucristo, porque si no está la vida espiritual de un hombre sobre ese fundamento, no sirve de nada y poco va a durar su vida espiritual. Bien, pues vamos a entrar ya en lo que es la reedificación del templo. Y se comienza la reedificación pues en el mismo mes que empezó Salomón también el primer templo. En 2 Corintios 3:1 lo dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Bueno, esto era lógico empezar en este mes, ya que en el primer mes estaban ocupados en la Pascua, que se iniciaba a la mitad del mes, y a continuación, por 7 días más, la fiesta de los panes sin levadura. Así que no era práctico, no era posible empezar nada más el primer mes del año. Así que tanto Salomón como los que vinieron, pues empezaron ya en el segundo mes. Y era necesario, como dice el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadad, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y era necesario que los levitas actuasen y supervisaran la obra, porque ellos sabían cómo, de acuerdo a la ley de Moisés, el templo debía quedar dispuesto.
Y la parte segunda de este versículo 8 precisamente dice: y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahvé. En todo momento existe una preocupación por hacerlo todo según las Escrituras, conforme a la ordenanza del rey David concretamente, porque si vamos a Primera de Crónicas, en el capítulo 25, nos dice lo siguiente, versículo 1, Primera de Crónicas 25, 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y fijaros como en el versículo 10 de Esdras, capítulo 3, dice: y cuando los albañiles del templo de Yahvé echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Yahvé según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice que además también cantaban con gozo en el versículo 11, porque la misericordia de Dios hacía posible que tuvieran esperanza. Estaban sintiendo la realidad en esos momentos de la restauración de Dios en sus vidas y en su nación. Así pues, los versículos aquí, el 10 y el 11, describen una liturgia que era propia del templo, ya desde tiempos pasados, con la importancia del elemento musical y su reparto instrumental particular. Porque estos mismos rasgos se observan en Primera de Crónicas, en los capítulos 15 y 16, cuando se hace el traslado del arca a Jerusalén. También se observa en Segunda de Crónicas, capítulo 5, cuando se hace la entrada, se lleva el arca en el templo recién construido por Salomón. Y asimismo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, en la dedicación del templo ya construido por Salomón. Y también todas estas liturgias de gran alabanza instrumental también suceden las reformas litúrgicas del rey Ezequías, como se puede ver en Segunda de Crónicas, capítulos 29-30, y del rey Josías, también en sus reformas, en Segunda de Crónicas, capítulos 34-35. Es decir, en todo momento crucial en la vida espiritual del pueblo de Dios, ya sea un acontecimiento especial o restauración espiritual, la alabanza ocupa un papel primordial en la acción de gracias, celebrando la misericordia eterna de Dios. Y de acuerdo pues a esta forma, a este sentir, a la ordenanza de David, también los que regresan del exilio se preocupan de que haya alabanza y de recordar constantemente que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. El acto de reconstruir el templo en sí mismo pues está cargado también de significado teológico, porque no es solo una estructura física, es el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo. Y su reconstrucción significa el restablecimiento de la adoración al Dios creador y redentor y la renovación de la relación de pacto entre Dios e Israel. Ahora, es curioso también como en los versículos 12 y 13, ya del final del capítulo 3 de Esdras, prestan atención a las diversas reacciones al echarse los cimientos del templo. El versículo 12 que dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos o grandes gritos de alegría. Y recoge lo que hay en el capítulo 2 de Ageo, cuando se nos dice, en el versículo 3, Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, el propio Dios reconoce que desde un punto de vista humano es poca cosa este templo, al compararlo con el de Salomón, con toda su espectacularidad arquitectónica y las paredes del lugar santísimo cubiertas de oro hasta el punto de que se emplearon nada menos que 600 talentos de oro.
En aquel tiempo equivalía a unos 34,2 kilos, es decir, más de 2 toneladas de oro, solamente para recubrir todo el lugar santísimo. Pero es que además también, como se nos expone en 2 de Crónicas 3, también en otros lugares. 2 de Crónicas 3, 4 dice: el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Luego en el versículo 8 al final se dice que respecto al lugar santísimo, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Oro por todas partes, impresionante. Bueno, en aquel entonces el oro era símbolo de la divinidad de Dios, ya que el oro, como un material noble que no se corrompe, pues servía de símbolo de la eternidad de Dios, incorruptible. Y claro, estaban acostumbrados a esa espectacularidad, pero Dios les da a entender que lo importante es cómo sean las personas de fieles a Él, permitiendo así que Dios se manifieste, aunque el templo sea inferior en gloria física. Porque cuando existía el templo de Salomón, Dios tuvo que irse de allí. Es muy curioso como en el capítulo 10 de Ezequiel se nos narra cómo Dios dice que se levanta de encima de los querubines y se va. Era tal la idolatría y la maldad del pueblo de Israel que se fue. Entonces de nada sirve que haya algo muy espectacular, muy hermoso, si la presencia de Dios evidentemente no está allí. Y como se nos dice también en el capítulo 2 de Ageo, en el versículo 8, dice que mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Dios no necesita oro y plata de nuestra parte, ya que le pertenece. Lo que desea es el corazón del hombre que mira por sus caminos, como se nos dice en Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y mira, y que miren por mis caminos. Nuestra santidad. Nuestra santidad es el tesoro más preciado para Dios. Las lágrimas estaban, pues, mal enfocadas al pensar nostálgicamente en el revestimiento de oro del templo anterior. Y era tiempo ahora de que se acostumbraran a entender que Dios no quedaba apagado o disminuido en base a los materiales de peor calidad o menos valiosos que los del templo construido por Salomón. Y precisamente el profeta Ageo, también en este capítulo 2, les comunica que Dios mismo llenará de gloria, su gloria, el templo que se construya. Dice Ageo 2, versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahvé de los ejércitos. Dice, les deja bien claro, la gloria será mayor porque será la gloria suya, no la gloria que pueda venir del hombre y de lo que parte de este mundo, como puede ser el oro y la plata, que en comparación evidentemente con la gloria de Dios nada es. Y lo que hace falta es que se manifieste la gloria de Dios y no la gloria que pueda venir del hombre por lo que construye o por los materiales empleados en la construcción. Es una gloria superior, pues, a lo que pueda impactar en un ser humano cuando ve que hay paredes de oro por todas partes. Lo que necesitamos es la gloria de Dios que se manifieste continuamente por todas partes y no solo en un lugar físico. Que Dios pueda manifestar su gloria a través de nosotros con una vida que refleja su amor, que refleja su santidad. Dios tampoco está constreñido, obviamente, a un lugar. Y la experiencia del profeta Ezequiel, cuando tuvo una visión de la gloria de Dios estando cautivo en la tierra de los caldeos, es una prueba evidente. Esta experiencia debió de ser un tremendo impacto para
para Ezequiel, no solo por la impresión de la propia visión, sino por experimentar que Dios podía manifestarse de forma gloriosa fuera de Jerusalén, al margen del templo. Pero no obstante, en el contexto que nos ocupa, al regresar el pueblo judío del exilio y de acuerdo a lo dispuesto por Dios en la ley de Moisés, debía reconstruirse el templo, aunque fuera modesto, porque era necesario un lugar de culto central para los sacrificios por el pecado hasta la venida del Mesías. Allí Dios prometía su presencia, de manera que el pueblo se podía sentir seguro. Y con el culto a Dios centralizado se evitaba también la dispersión de la adoración y la tendencia a construir altares, cada uno a su manera, de forma idolátrica. De manera que era también por esto importante que hubiera un templo en ese tiempo, en esos momentos. Así pues, el profeta Ageo, de parte de Dios, reprendió a los israelitas por descuidar la reconstrucción del templo, una vez que se pararon las obras, como se verá luego ya en el capítulo siguiente de este libro, porque pusieron los cimientos, los comenzaron, pero luego, como se ve en el capítulo 4, se paralizaron las obras y el profeta Ageo, así como el profeta Zacarías, tuvieron que profetizar de parte de Dios para motivarlos de nuevo. Esto ya será motivo de la próxima lección. Pues a manera de aplicación para nosotros, al ver que nos ha tocado vivir en un mundo tan grande, complicado y conflictivo, no sé si tanto más que el que tenían los judíos que vinieron del exilio, pero también podemos llegar a desfallecer al sentir cómo nadamos contracorriente. Podemos agotarnos en el esfuerzo de mantener la ética cristiana y al considerar que somos pocos en número en medio de una sociedad ya posmoderna y poscristiana. ¿Cuál es la respuesta a esta situación? Bueno, pues se nos da de una manera ya más clara en ese texto muy conocido de Efesios capítulo 6 y versículo 10, cuando se nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este mandato es vital para cada hijo de Dios, pues nosotros no podemos vencer y superar toda esta adversidad con nuestras propias fuerzas, pero es el poder de Dios por su Espíritu Santo, como sabemos, en nosotros quien quiere y puede, por tanto, hacer mucho. De lo que podemos llegar a hacer, fortaleciéndonos en el Señor, tenemos muchos ejemplos en el pasado. Como se nos expresa en el capítulo 11, dice que todos estos que ha nombrado y otros, pues taparon bocas de leones, hicieron retroceder ejércitos numerosos, apagaron fuegos impetuosos, etc. Lo que Dios puede hacer a través de nosotros, y como a lo largo de toda la historia de la Iglesia podemos ver, pues es más de lo que nosotros quizás podemos imaginar. Solo se trata que nos pongamos dispuestos a servirle, que nos pongamos en disposición para que Él nos tome y Él nos va indicando cosas que van a servir para que su reino se extienda cada vez más, que colaboremos en la edificación también de su Iglesia. Porque Dios, como digo, pues a través de la historia de la humanidad, ha usado a personas débiles en situaciones que humanamente estaban perdidas. Israel humanamente estaba perdido. La nación había sido destrozada por Nabucodonosor años antes y la mayor parte de su población exiliada e imposibilitada de regresar. Se puede decir que servía simbólicamente esta situación histórica como reflejo de la humanidad perdida e imposibilitada por ella misma de salvarse. Pero por medio de la obra redentora de Cristo, haciendo posible la habitación del Espíritu Santo en cada redimido, además de recibir salvación todo ser humano, la gloria de Dios puede manifestarse en cualquier parte a través de cada hombre
o mujer redimidos. No es la cuestión que se vaya a un sitio en específico. Lo que Dios quiere es que a través de nosotros, que Él habita su gloria con un estilo de vida semejante a la de Cristo, se manifieste en cualquier lugar, en todas las partes por donde vayamos nosotros. Porque el nuevo templo que Dios ha querido, sobre todo, se levanta por medio de Cristo en su resurrección. Está constituido por todos los redimidos por el Hijo de Dios, Jesucristo. Somos piedras vivas y cada uno de nosotros valemos para Dios más que todo el oro que había en el templo construido por Salomón y de todo lo que haya de valor metálico en la tierra o en el universo material. Así que, hermanos, esto nos sirve también de aliento, cómo Dios puede hacer una restauración de lo que parece o de lo que humanamente es imposible y cómo a través de nosotros Él también quiere seguir manifestándose hoy en día. Y restaurarnos si alguno ha quedado hundido o medio destruido por cualquier causa, por un pecado. No hay nada que Dios no pueda restaurar, como restauró la vida del apóstol Pedro, que parecía que ya estaba hundido, que no podría, cuando le negó 3 veces, ya resurgir. Nada imposible para Dios también. Lo único que nos pide es que reconozcamos nuestros pecados y queramos volver de nuevo a tener comunión con Él. Quedan 6 minutos para que si hay alguna pregunta de algo que se necesite explicar mejor o alguna aportación sobre algo que alguno también ha entendido sobre esto y que quiere compartir, pues es el momento, si lo queréis. Sí, la redención tiene el significado de liberación. Para ellos era la redención, pues la liberación que tuvieron históricamente de la esclavitud de Egipto y ahora la redención, la liberación que están teniendo del exilio y de la esclavitud. Entonces, Dios los está redimiendo, está volviendo a llevarlos a su tierra que parecía imposible. Entonces para ellos tenía también ese significado alentador en esos momentos. Parecía que estaban hundidos, que quedarían ya destruidos o asimilados por la cultura que había donde estaban, y Dios de nuevo los redime, los libera para que vuelvan a su tierra. O sea que tenían ese entendimiento también de Dios como Redentor. En el primer templo, pues se dice, cuando se ve la historia del rey Salomón, cómo tenía, aparte de que venían muchos allí a Jerusalén y les daban oro, tenía también, por ejemplo, una flota de naves que iban a sitios donde había oro y cada día y cada año al final venían con toneladas de oro. Entonces tenía enorme cantidad. Esto está todo registrado en la vida de Salomón cuando se lee todo lo que hay. Entonces había enormes, o sea, hasta el punto de que llegó a hacer hasta escudos de oro también, que los tenía, o sea, sobraba, era impresionante, bueno, como la profecía, como Dios le dijo, no habrá otro más rico que tú también. Además de la sabiduría, también riquezas te voy a dar, como ningún otro va a tener. Y luego, aparte, anteriormente David también en sus victorias, cuando conquistaban a otros pueblos, o cuando vencían a otros pueblos, pues también de ahí sacaban también mucho oro. O sea, que había una enorme cantidad de oro. Y todo eso se fue perdiendo poco a poco por la infidelidad, fíjate. Hasta las mayores riquezas que pueda haber en una nación se pueden echar a perder si se empieza a vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Cuando no hay la protección de Dios, hasta la mayor riqueza material también se pierde. Bien, pues vamos a terminar en una oración y tendremos ahora el tiempo de comunión también, tomando un café y hablando unos con otros. Padre, gracias porque hemos podido examinar tu palabra. Por la acción de tu Espíritu Santo, pues no bastaría con que estuviera escrita si no nos hubieras dado de tu Espíritu. Te damos muchas gracias porque tú has restaurado nuestras vidas y has querido que seamos templo tuyo. Gracias por tu propósito en nosotros y nos maravillamos de la honra que
que has querido también darnos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias porque podemos ser siervos tuyos y que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a ser conscientes de todo lo que nos has dado y de todo lo que debemos también nosotros agradecerte y servirte y poder compartir con otros. Pues te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén.